Yo diría que el populismo es el cáncer más dramático, no solamente de América Latina, sino de la democracia más fuerte y tradicional como la estadounidense y la europea. Nosotros somos víctimas del populismo en América Latina, pero lo es también Estados Unidos y lo es también Europa. El populismo es un cáncer que, como decía el presidente del Uruguay, Sanguinetti, es hijo de la abundancia. En el momento en que la abundancia se termina, el populismo muestra lo que llamaríamos popularmente la hilacha, muestra sus debilidades. Pero tenemos que combatir al populismo para desnudarlo en lo que es la destrucción de las instituciones, la destrucción de la economía, la construcción de espacios de amigo-enemigo y la mirada del mundo en blanco y negro sobre la base de mayor autoritarismo, mayor seguridad. Nicaragua y Venezuela, sin ninguna duda, gobiernos populistas que empezaron con una línea autoritaria y que fueron elegidos originalmente por el voto popular, destruyeron la institucionalidad, la pervirtieron y la degradaron, y es el caso de Bolivia también. En términos generales diría que sí. Lo que estamos viviendo es un debilitamiento de las instituciones democráticas. Estamos planteando desde determinados países la lógica de que el autoritarismo y la reducción de la libertad se debe dar a cambio de la seguridad. Y eso tiene que ver con algo muy crítico, que es la migración por una parte, la violencia en un continente que no tiene guerras internas ni guerras internacionales, pero que tiene las ciudades más violentas del mundo, y una creciente presencia del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, etcétera, que genera dudas, escepticismo y un poco de decepción de la sociedad latinoamericana sobre el tema democrático, que debe recuperar su institucionalidad. Yo diría que en términos generales América Latina enfrenta una situación de creciente inflación, de creciente encarecimiento, de necesidad de inversión externa significativa y de una reapertura de los mercados de la región para lograr resultados positivos. Bolivia está atravesando un momento crítico porque está enfrentando el comienzo de una crisis, subvenciones, déficit fiscal, situación económica de desfondamiento de las reservas de los recursos naturales básicos, de las reservas del Banco Central de Bolivia, el fin de la era del gas, la necesidad de importar más gas y más gasolina y diésel de la que exportamos, y en ese contexto el escenario es, por lo menos para decirlo elegantemente, algo sombrío. Yo diría que es difícil hacer un juicio de valor común. Hay países y países. El viejo populismo, para decirlo viejo, el referido a los principios del siglo XXI, está mostrando su talante autoritario, pero ese talante autoritario se ha expandido a otros regímenes, no solamente de izquierda, sino también de derecha. La palabra izquierda y la palabra derecha son debatibles hoy día en América Latina. Hay países serios como Uruguay, por ejemplo, que tiene una posición liberal, o una democracia institucionalizada que, independientemente de su ideología, puede ser considerada institucionalista, como la de Chile. Hay bandeos como el que tiene Colombia en este momento, o bandeos como el que tiene Ecuador, y en el caso de América del Sur, Argentina, que tiene un experimento extraño y todavía difícil de calificar como el del presidente Milei, y el de Bolivia, que pretende continuar indefinidamente una política populista de izquierda, que de izquierda tiene tan poco como, por ejemplo, la destrucción de los recursos básicos de la naturaleza y el fin del equilibrio ambiental, a pesar de que reivindica la Pachamama. Por lo tanto, América Latina es un, digamos, mosaico diverso, con un decrecimiento de su influencia económica, política en el panorama internacional. La Unión Europea o los Estados Unidos, o incluso el bloque que lidera China, tiene una pregunta básica: ¿con quién hablo? Hablo con aquellos países que tienen tratados bilaterales de libre comercio, hablo con un bloque como el Mercosur, que hoy día tiene un presidente como Lula en una dirección y como Milei en la otra, una comunidad de naciones profundamente debilitada, una
presencia de posiciones ideológicas que dicen los procesos de integración tienen que ser simétricos y nosotros no podemos aceptar el imperialismo como parte de nuestra interlocución. En consecuencia, creo que América Latina no vende el producto adecuado en un sentido positivo, no en un sentido materialista. Es decir, ¿qué ofrezco yo? ¿Con quién hablo? ¿Cómo hablo? ¿Y qué condiciones pongo en la negociación y con quién? El más importante es la recomposición de un modelo democrático creíble y verdadero. Esa reconstrucción institucional es clave. Una región, un país, una sociedad sin instituciones no tiene futuro. Pero la construcción de la democracia tiene que ir acompañada de una mirada distinta, sobre todo de los países pequeños como Bolivia. No podemos seguir dependiendo indefinidamente de los recursos naturales que son frágiles, que son perecibles y que dependen de un mercado internacional que controla precios. Tenemos que construir un espacio nuevo de protección ambiental, de un negocio del carbono bien pensado, de una inversión en la que los inversionistas sean socios de nuestro país y no nosotros proveedores de materias primas y ellos proveedores de tecnología y de inversión simplemente. Y tenemos que establecer una lógica de integración en función de los espacios comunes geográficos y por ejemplo, el triángulo de litio entre Chile, Argentina y Bolivia, pero con una mirada distinta del estatismo secante o de la pelea absurda entre Estado o mercado. Estado que se necesite, mercado que se tenga para combinar adecuadamente. América Latina tiene una potencialidad extraordinaria para la inversión. El continente y el mundo tienen que cambiar su lógica de consumo, su lógica de visión sobre el medio ambiente. Tenemos el pulmón más importante del planeta, que es la selva amazónica. Tenemos la mayor cantidad de recursos hídricos de agua dulce en el mundo. Tenemos una variedad y una biodiversidad extraordinaria que proteger. Y tenemos, por lo tanto, la lucha por el carbono, la lucha en contra de la contaminación y las posibilidades de recursos naturales renovables y no renovables que nos puedan permitir una diversificación sobre un modelo energético diverso. Por lo tanto, América Latina tiene que entenderse a sí misma como una región potencialmente muy grande y por lo menos 3 bloques que tienen que comprender su potencialidad de manera integrada. América del Sur, Centroamérica y el Caribe y Norteamérica en lo que le toca a México con Estados Unidos y Canadá.